1392, República de Génova, Italia. La gran flota completa su larga travesía por el Océano Atlántico. Cargados de oro, los galeones regresan de su lejana colonia, el Nuevo Mundo Latino. A principios del siglo XIV, la República de Génova, con el apoyo de una economía próspera, se embarcó en grandes exploraciones. Luego de descubrir un vasto continente en el extremo opuesto del Atlántico, la ciudad italiana fundó de inmediato un imperio comercial en el extranjero. Hoy, las flotas navales genovesas cruzan el Océano Atlántico. La República es un faro para Europa. El Nuevo Mundo habla italiano. Pero nada de esto sucedió. En 1347, un pequeño grano de arena desencadenaría uno de los mayores desastres de la historia, la peste negra. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente, desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global, desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras, desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. La muerte negra, el enemigo invisible. 1347, asedio de Caffa, a orillas del Mar Negro. Un ejército mongol catapulta cadáveres enfermos a los defensores. Diciembre de 1347, la plaga llega a Marsella, en Francia. En pocos meses infecta a todo el occidente. 1352, la plaga ha devastado Europa durante 4 años. Hay al menos 25 millones de muertos. Estos 3 eventos relacionados son momentos cruciales en la aparición y posterior propagación de la terrible muerte negra. Siglo VI, Constantinopla. Justiniano I, jefe del poderoso imperio bizantino, sufre de una fiebre desconocida. Nada, desde las gigantescas murallas de su capital hasta su inmensa fortuna, podría evitar la terrible enfermedad que está asolando a su imperio. Una plaga invisible que mata a un hombre en pocos días apareció en Egipto y luego se extendió como una ola de sangre a través de ciudades y pueblos. Solo en Constantinopla se habla de 10.000 muertos en un día. Las calles desiertas de la magnífica ciudad están llenas de cadáveres en descomposición. Este flagelo tiene un nombre. La llaman pestis. La plaga hace su entrada en la historia. Principios del siglo XIV, Edad Media. Durante 300 años, Occidente ha disfrutado de un auge sin precedentes. Las condiciones climáticas excepcionalmente suaves bañan Europa con temperaturas cálidas favorables para las buenas cosechas. Es el óptimo clima medieval, también conocido como periodo cálido medieval. Los problemas de los siglos precedentes ya desaparecieron. La recién descubierta paz permitió el desarrollo de antiguas técnicas. Europa se cubre de molinos de viento. Los nuevos tejidos vigorizan la industria textil. Arados con la potencia de 10 campesinos en los campos recién despejados, grandes hornos producen hierro y acero. Se fundan nuevas ciudades. Magníficas catedrales se erigen en piedra laja. La explosión demográfica habla por sí sola. Con una población de 30 millones a finales del siglo IX, Europa cuenta ahora con casi 75 millones en 1300. Extravagante y enérgica, la sociedad medieval a principios del siglo XIV también es vulnerable. La década de 1310 marca el final del clima óptimo. Europa entra en lo que se llama la Pequeña Edad de Hielo. Pequeña Edad de Hielo. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar.
Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. En nuestros días, la Edad Media a menudo es considerada como un periodo oscuro, de guerras permanentes y de enorme inmundicia. Sin embargo, este periodo, que abarca casi 1000 años de historia, tuvo varias facetas. El concepto de la Edad Media fue inventado por las élites intelectuales del Renacimiento para ilustrar una idea. Su siglo estaba reavivando la luz de la civilización grecorromana después de las Edades Oscuras. Por el contrario, se referían al periodo precedente como la Edad Media, considerándolo mediocre, un mero interludio entre la Antigüedad y el Renacimiento. El término Edad Media, por lo tanto, es menos un veredicto científico que un juicio de valor que ha sobrevivido hasta nuestros días. En la Edad Media, la ciudad es un lugar de libertad, conocimiento y placer. También es un lugar de rara inmundicia. Mientras que las ciudades romanas fueron diseñadas y construidas según un plan general, las ciudades medievales experimentaron un crecimiento anárquico, reunidas alrededor de un núcleo defensivo y resguardadas dentro de una cortina de muros. Las autoridades consideran que la limpieza es un asunto individual. Sin sistema de alcantarillas subterráneas, sin administración centralizada de basura, sin regulaciones. En las estrechas calles, la basura se mezcla con la sangre de las carnicerías, las forjas y las tintorerías arrojando un hedor pestilente por el aire. Los vecindarios más pobres heredan las aguas residuales de los más acaudalados situados en terrenos más elevados. En el siglo XIII comienzan a pavimentar las carreteras, cavar las alcantarillas y prohíben arrojar basura al frente de las casas. Las cuestiones de higiene y salud pública se toman en serio. En 1220, el legado del Papa funda una facultad de medicina en Montpellier, Francia, que es reconocida en el siglo XIV como la mejor de la época. Así como las facultades de París y Bolonia, su conocimiento se desarrolla a partir de la medicina del mundo árabe, heredero de las antiguas escrituras de Hipócrates y Galeno. Las teorías de estos dos eruditos griegos de la antigüedad son tan antiguas y tan reconocidas que nadie se atreve a cuestionarlas. En el corazón de su pensamiento está la teoría de los humores. Un equilibrio adecuado de estos humores garantiza una buena salud. De lo contrario, extraer una cierta cantidad de sangre puede restaurar el equilibrio. Esta es la práctica de sangrado. Sumado a esto está la teoría de los miasmas, la creencia de que las enfermedades se propagan por el aire malo. Dominante hasta el siglo XIX, esta teoría no sabía nada acerca de la contaminación por contacto, el método de infección que favorece las bacterias. Las enfermedades actuales están bien documentadas y son bien conocidas. Los médicos tienen a su disposición una amplia variedad de medicinas basadas en plantas, pero hay pocos médicos y frente a enfermedades virulentas, incluso los mejores son impotentes. A menudo el único remedio es el descanso, una dieta equilibrada y casas bien ventiladas. El enemigo invisible. Las bacterias son la primera forma de vida que aparece en la Tierra. Invisibles a simple vista, están presentes en todas partes y se multiplican al dividir las células. Algunos viven en perfecta armonía con su huésped, como las innumerables bacterias presentes en nuestro tracto digestivo. Otras, nocivas, se llaman patógenas y transmiten infecciones. Este es el caso del bacilo de la peste. En todos los casos, las bacterias deben tener un huésped para reproducirse. La plaga apareció en Asia Central hace unos 20.000 años. Su anfitrión es la rata negra y se transmite a los seres humanos a través de las pulgas. Cuantas más ratas, más rápido se propaga la peste. Ahora, en la Edad Media, la rata negra se extendía por todos lados, proliferando en las sórdidas calles de las ciudades superpobladas. El factor agravante: la existencia de bacterias es totalmente desconocida en el siglo XIV.
por no mencionar sus vectores de infección. Irónicamente, los gatos, los depredadores de ratas, son expulsados regularmente porque tienen fama de ser satánicos, pero a nadie le importan los roedores. Todos estos elementos favorecen que la tragedia se desarrolle. 1347, Cafa, a las puertas de Europa. Los mongoles están sitiando el puesto comercial genovés en el Mar Negro, pero la horda es atacada por una enfermedad invisible, insidiosa y mortal. Al llegar de las fronteras de China, una enfermedad terrible y extremadamente contagiosa está diezmando las filas de los combatientes. El ejército mongol está infestado con la peste bubónica. La horda está rápidamente inhabilitada para luchar, y menos para tomar la ciudad. Entonces el jefe mongol ordena que los cadáveres infectados por la plaga sean catapultados sobre los muros. Las ratas que pululan en el campamento nómada invaden la fortaleza genovesa, llevando en sus abrigos un ejército de pulgas hinchadas por la enfermedad. La enfermedad penetra en la ciudad baja, avanza a lo largo de las cunetas, se infiltra en las casas. En la ciudad, la epidemia se desata como un incendio forestal. Para huir del aire infectado, muchos barcos abandonan el puerto. En el aire fresco de la costa, las tripulaciones creen que están a salvo. Aquí es cuando aparecen los primeros síntomas. La muerte está entre los pasajeros. Navegando a lo largo de la costa, los primeros barcos llegan a Constantinopla, llevando su carga mortal. Rápidamente, los primeros casos de peste aparecen en la milenaria ciudad. Según los testigos, puede matar a una persona en una hora. Sin darse cuenta del peligro, los buques mercantes salen del Bósforo para recorrer las rutas comerciales y llevan la infección a los principales puertos del Mediterráneo. Anatolia, los Balcanes, el mar Egeo y luego toda Grecia se ven afectados. A finales de septiembre de 1347, los barcos genoveses llenos de la plaga llegan a Mesina y contaminan Sicilia. La peste pasa de carga en carga, de barco en barco, de ciudad en ciudad. Génova es devastada, luego Pisa, Venecia y Marsella. La epidemia se convierte en una pandemia. Ningún muro puede detenerla, ningún ejército puede combatirla. La peste arrasa las aldeas, viaja por los ríos, abunda en las carreteras. Desde Mallorca, la plaga se propaga a España, arrasa Túnez, ataca a Creta, Chipre y Egipto. Alejandría y El Cairo se ven afectados igualmente, como Siria, Acre y Jerusalén. Para sus poblaciones, la única posibilidad de salvación es huir. Huir lo más lejos posible y nunca regresar. Imparable, el contagio cruza la Provenza francesa, asola Montpellier, Toulouse, viaja por el Ródano e infecta Lyon. El 20 de agosto de 1348, París recibe el golpe. Por todas partes, los infectados están aislados, vecindarios enteros son puestos en cuarentena, las puertas de la ciudad se cierran. Nada puede detener la hemorragia que cae a la velocidad del rayo. Suiza, el Sacro Imperio Romano y el Reino de Inglaterra son devorados por esta incurable enfermedad. Pronto, toda Europa está infectada. La humanidad está inmersa en una batalla despiadada contra la bacteria. Y la está perdiendo. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. De una manera u otra, la peste habría llegado a Occidente. Pero al infectar a los defensores de Cafa, los mongoles pasaron por alto los métodos clásicos de progresión. La plaga usa el comercio marítimo para llegar directamente al corazón de Europa. Nadie tiene tiempo de prepararse para eso. Sin el asedio de Cafa, podría haber tardado años en llegar a Génova y alcanzar su plena expansión. La ciudad habría tenido tiempo de prepararse, tomar medidas para el confinamiento,
no habría visto a su gente y a sus campos devastados por la enfermedad. Con sus recursos preservados, sus astilleros podrían haber continuado la producción de sus embarcaciones. La ciudad natal de Cristóbal Colón seguramente habría participado en grandes exploraciones. El Nuevo Mundo, descubierto por los genoveses mucho antes que los españoles, se habría cubierto de puestos comerciales genoveses. Un formidable imperio oceánico de comercio latino. América estaría hablando italiano. 25 millones de muertos. La peste negra destruye 1/3 de la población de Europa en 4 años. En algunas ciudades, los muertos superan los 1000 por día. Se manifiesta en 2 formas. Peste bubónica, cuyo primer síntoma son las pústulas, los bubones. Luego aparecen los trastornos nerviosos y psicológicos, una temperatura tan elevada como 42 grados Celsius y una intoxicación sanguínea generalizada provocan la muerte de 2 de cada 3 personas infectadas en pocos días. La peste neumónica, transmitida por la saliva, es mucho más rápida y puede matar a una persona en pocas horas. Las probabilidades de supervivencia son nulas. La persona enferma está condenada. De acuerdo con la teoría de los miasmas, se cree que la enfermedad se transmite a través del aire. Por lo tanto, se protegen los rostros cuando manipulan cadáveres o cuidan a los enfermos, pero nadie se protege del peligro real: el contacto físico directo con la bacteria y las picadas de las pulgas que a su vez han picado a las ratas. La peste elimina familias enteras. Los cementerios están saturados. Las fosas comunes se desbordan. Los cadáveres infectados se amontonan en las calles. Por miedo a la contaminación, las autoridades prohíben el movimiento, declaran cuarentenas y tapan las cargas contaminadas y las queman. La gente se encierra en sus casas, abandona a los muertos, arroja los cuerpos agonizantes a las calles desoladas. La muerte gobierna. Es hora de sobrevivir. Los sacerdotes y los monjes son golpeados directamente. Persiguiendo su ideal de ayudar al prójimo, están en primera línea. Pronto no queda nadie para administrar los últimos ritos a los moribundos. Surge un verdadero miedo comunal. Se comienza a hablar de un castigo divino, del apocalipsis. Los que practican la autoflagelación sostienen procesiones mientras se azotan a sí mismos para expiar los pecados del hombre y obtener el perdón de Dios. En toda Europa se buscan chivos expiatorios. Las comunidades se encierran. En todas partes se ve al enemigo. Nadie sospecha de los roedores. La muerte parece atacar a ciegas, sin distinción de edad o sexo. El orden natural de las cosas se altera completamente. Los niños mueren antes que sus padres. Los moribundos ya no reciben los últimos sacramentos. Todo el modelo social es sacudido. Los puntos de referencia tradicionales desaparecen. La psicosis se propaga al mismo ritmo que la infección. Europa, sujeta a la hambruna y azotada por la peste negra, agoniza. Entonces, tan repentinamente como apareció, la peste negra parece desaparecer en 1352. La gente deja de morir. Los síntomas desaparecen. El bacilo de la plaga no infectó a toda la población, a menudo por la falta de huéspedes vivos para contaminar. La pesadilla terminó, por el momento. ¿Qué pasaría si un flagelo como la peste volviera en nuestros días? ¿Cómo podría nuestro mundo contemporáneo e interconectado, altamente globalizado, con miles de aviones volando cada día, resistir el repentino desencadenamiento de una pandemia mundial? Imaginemos una enfermedad totalmente desconocida y muy virulenta, mucho más allá de nuestro conocimiento, que matará a una persona en 3 días y contra la cual ninguno de nuestros médicos más eminentes tuviera una cura. Nuestros más cercanos comenzarían a morir con horribles sufrimientos, sin razón aparente.
Muy pronto, no habría bomberos, ni policía, ni médicos. Ya no hay nadie para abastecer nuestros supermercados o mantener nuestras plantas nucleares a salvo. Considerando un porcentaje igual, no habría decenas de millones de muertos, sino 2.000 millones. ¿Podemos imaginar las avenidas de Manhattan, de Beijing, de Río? ¿Qué harían nuestros líderes? ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Sería nuestra sociedad más resistente que la de la Edad Media o colapsaría sobre sí misma? La Gran Plaga de 1348 fue solo la primera ola. 10 años más tarde, la enfermedad ataca nuevamente. Los recién nacidos y los niños se ven particularmente afectados. Luego se dan cuenta de que la enfermedad siempre estará allí y que volverá, una y otra vez. Durante los próximos 4 siglos, Europa experimentará unas 20 oleadas más, algunas más y otras menos poderosas. La peste va y viene, como el movimiento de una marea. En Francia, miles de aldeas desaparecen por falta de habitantes. La construcción de catedrales se desacelera durante casi un siglo. El escaso conocimiento de la enfermedad, la incomprensión, el miedo y el pánico crean una nueva concepción del mundo, de la existencia y de la muerte. Muchas pinturas de la época muestran cadáveres demacrados arrastrando a los vivos en una danza infernal contra un fondo apocalíptico. Inventan la imagen del segador, la muerte implacable que arrastra a las personas por miles, haciendo que la gente caiga como la paja. El clero, indefenso e impotente, es diezmado. Los reemplazos son entrenados rápidamente para llenar el vacío, pero no puedes reemplazar una vida de estudio y oración con pocos años de entrenamiento. La economía del siglo XIV, privada de su fuerza de trabajo, está desorganizada. Los trabajadores ahora escasos son costosos. Los salarios se disparan. Los campos están vacíos de agricultores. Las cosechas son un desastre. Los señores privados de sus ingresos pierden poder. La plaga desata una reacción en cadena que acelera el final del sistema feudal. Después de ser gravemente herido, el mundo occidental cambia de aspecto. Hasta el siglo XIX siguen creyendo que la plaga se transmite por la contaminación del aire. Deben esperar hasta 1894 y soportar docenas de epidemias mortales en todo el mundo antes de que identifiquen a la bacteria Yersinia pestis como la responsable. Yersinia pestis. En la actualidad, aún es imposible estimar el número total de sus víctimas, ni siquiera redondeando en millones. Lejos de ser erradicado, el bacilo de la peste aún está presente en el planeta y muta con cada nuevo brote. Nadie puede decir de antemano cómo será mañana. Pero esa es otra historia. La catapulta de los mongoles con cadáveres infestados de plagas es uno de los ejemplos más antiguos de guerra bacteriológica. Desde el simple envenenamiento de pozos llenos de ántrax por medio de misiles cargados de virus, el hombre siempre se ha superado a sí mismo de manera ingeniosa para infectar a sus enemigos. Ahora, un arma bacteriológica es extremadamente peligrosa. Organismo vivo, patógeno capaz de mutar. No hay nada que evite que se vuelva contra su usuario o devaste todo el mundo. En 1993, un tratado unilateral destinado a prohibir la producción, el almacenamiento y sobre todo el uso de un arma bacteriológica fue firmado por 87 países. En el siglo XIV, la sociedad occidental, entonces en su apogeo, fue devastada por la peste. En 4 años murió 1/3 de su población. Y sin embargo, al borde del abismo y la desesperación, la sociedad no se hundió. Soportando el peor sufrimiento, superó esta prueba adaptándose, evolucionando. Porque, aunque la peste cambió el aspecto del mundo occidental,
A pesar de que devastó Europa y libró una de sus batallas más duras con la humanidad, terminó perdiendo esa batalla. La especie humana resistió y sobrevivió.